El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, doy gracias a ti en esta hora por el milagro de la salvación. Te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu infinita misericordia, pero también te doy gracias, Señor, porque estoy convencido que otorgarás la salvación a aquellas personas que se han de acercar a escuchar este mensaje de tu bendita y gloriosa palabra. Señor, que restaure muchas almas y que podamos ver un cambio definitivo en sus vidas, como el testimonio que tú esperas, Señor. Yo te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el Evangelio según Juan, capítulo 2 del versículo 1 al 11, nos dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, las hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, Tiempo en Familia, con Mati García. Hola, amigos y amigas. Las familias obedientes al Señor tienen su recompensa. Cuando se adoptan las enseñanzas bíblicas en nuestros hogares como normas de fe y conducta, no solo traen armonía y felicidad, sino resultados que de momento no alcanzamos a comprender. Poco antes de que Cristo subiera al cielo, dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa es la recompensa para las familias que luchan por esculpir en la crianza de sus hijos el temor de Dios. Así, las luchas, zozobras, sacrificios, quebranto de corazón y privaciones quedarán enjugadas, ya que no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. Cuando los padres dan la debida educación a sus hijos, no solo experimentan felicidad, sino que están rindiendo a Dios el servicio más elevado, presentando familias ordenadas y disciplinadas, que ejercen influencia en otras familias, recibiendo como recompensa el fruto de su cuidadosa enseñanza. La vida en la tierra es el comienzo de la vida en el cielo. La educación en la tierra es una iniciación de los principios del cielo. La obra de la vida aquí es una preparación para la obra de la vida allá.
Lo que somos ahora, en carácter y servicio, es el símbolo seguro de lo que seremos, por la vida que vivimos mediante la gracia de Cristo. La belleza original empieza a ser restaurada en el alma. Las familias que andan y trabajan con Dios reflejan la paz del cielo. Como si fuera poco, tendremos una nueva patria, la Nueva Jerusalén, donde aquellos cuya vida quedó escondida en Cristo Jesús y que pelearon la buena batalla de la fe, serán recompensados con cosas maravillosas, como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. La autoridad moral de toda persona siempre será motivada a ser ejercitada y a ser atendida de parte de los demás en la radicalidad de los principios que, al fin de cuentas, son los que determinan el firme carácter. Hoy quiero hablarles acerca del firme carácter de Jesús. Debemos obedecer lo que el Padre Celestial desea que escuchemos de su Hijo. Número 1, que no acepta intermediación alguna. Nos dice la palabra del Señor en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículo 4. Ante la pregunta de su madre cuando dijo ya no tienen vino, él respondió: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Ahora, estamos hablando que el firme carácter de Jesús es aquel que no acepta la ayuda de nadie, porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Las bodas en los días de Jesús eran fiestas de una semana de duración. Los banquetes se preparaban para muchos invitados y la semana se la pasaban celebrando la nueva vida de la pareja, porque un matrimonio es una efemérides importante. Es algo que tiene que revolucionar la vida familiar y la vida de toda una sociedad. Pero muchas veces se invitaba a todo el pueblo y la gente iba, ya que se consideraba un insulto rehusar la invitación a una boda. Para atender a tanta gente se necesitaba una planificación cuidadosa. Era una vergüenza que se acabara el vino, pues rompía las leyes tácitas de la hospitalidad. Jesús quiso resolver un verdadero problema, porque qué problema tan grande es poder encontrar vino en la época del Señor, cuando las distancias donde se podían conseguir eran inmensas, y cuanto más cuando esto había que hacerlo con anticipación. Pero el Señor, que se sobrepone a todas las cosas que para nosotros son imposibles, podía estar vislumbrando un momento especial para que su gloria fuera derramada en un evento tan especial como son las bodas de Caná de Galilea. María, la madre de Jesús, quiso ser intercesora de una comunidad amiga a la cual se le había presentado un problema al decir no tienen vino. Es decir, le estaba presentando una petición, un problema, una dificultad, porque ¿quién no se preocupa por un buen grupo de amigos en los cuales hay algo tan importante que celebrar como son unas bodas que al Señor le interesan tanto porque fueron instituidas por Él en el huerto del Edén, justamente con Adán y Eva? No tienen vino fue la expresión angustiosa de su propia madre, a lo que el Señor contestó: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ahora, no es ninguna recriminación a su señora madre, no es ningún acto de descortesía, ni mucho menos un acto de grosería. Simplemente el Señor estaba tratando de enderezar la senda acerca de la opinión que ella tenía de su propio hijo, que seguramente ella sabía que podía resolver muchas cosas en un momento tan especial y en una ausencia de un líquido tan importante como es el vino. No el vino tradicional que hoy conocemos, sino el vino que se hace en medio de una sociedad
santa como la del Señor Jesucristo, donde solamente es la uva hervida pasada por un sedazo para que quede precisamente lo que es el jugo, que no fermenta si solamente se consume en el momento, pero que tomado en cantidades industriales puede causar dentro del organismo alguna repugnancia, provocando precisamente el etílico, es decir, el alcohol, lo que puede llevar a una situación de borrachera en la vida de las personas. La respuesta de Jesús a María no es fácil de entender y quizá ese es el punto. A lo mejor María no logró entender lo que Jesús pensaba hacer, pero confió en lo que Él haría. Los que creen en Jesús como María y se hallan en situaciones que no entienden, deben seguir confiando en que Él hará lo que es mejor, porque Jesús siempre hace lo mejor para nuestras vidas, aun si nos vemos en situaciones difíciles, como se vio aquella pareja, aquella sociedad y María misma, que sintió una carga en su corazón por este momento tan especial. El firme carácter de Jesús es aquel que no acepta intermediación alguna, porque Él es el único nombre en el cual se opera toda la respuesta. Nos dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación, es decir, en ninguno hay solución diferente a nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si bien aquí la salvación no era de pecados, era el hombre que podía salvar un momento difícil, y por eso en Jesús encontramos todo tipo de salvación. Salvación a los momentos de dificultades económicas, salvación a los momentos de ausencia, como en este caso el vino en una fiesta tan importante, salvación cuando hay ausencia de afecto, salvación cuando no podemos resolver nuestro propio pecado, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Pero el firme carácter de Jesús no acepta ninguna intermediación, porque Él mismo hace todo que esté bajo su propia autoridad. Nos dice la Sagrada Escritura en el versículo 5, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Ante esta firme respuesta de su hijo, María, su madre, no tuvo otra opción. Fue cuando le dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Porque cuando Jesús dice algo, todo el mundo tiene que entenderlo. Aún como en su época, su propia madre, y en el tiempo del desarrollo ministerial, sus discípulos, y hoy nosotros los que hemos acogido su nombre como el Salvador de nuestras vidas, también todo lo que Él ordene, tenemos que responder, simplemente hagan todo lo que el Señor diga, porque su palabra lo contempla. María se sometió a la forma de actuar de Jesús y reconoció que Él era más que su Hijo humano, que era el Hijo de Dios. Y cuando presentamos a Cristo nuestros problemas, quizá pensamos que sabemos cómo Él lo resolverá, pero Él quizá tenga un plan diferente, porque los planes nuestros son diferentes a los planes del Señor. Él mismo lo dice en su palabra en el libro de Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, dice el Señor. Y esto era otra cosa que también podríamos aplicar en la vida de María en la época, cuando ella le dijo que no tenían vino, como diciéndole, Señor, tienes que resolver esta situación, hijo mío, tienes que resolver esta circunstancia difícil, porque nosotros creemos que al Señor le podemos decir cómo hacer las cosas, cuando Él solamente sabe cómo resolverlas. Como María, debemos someternos y permitirle que resuelva los problemas a su manera, porque las maneras del Señor siempre son buenas. Ahora, debemos recordar que todo lo que Jesús nos diga, eso debemos de hacer, puesto que así como su madre lo afirmó, su Padre Celestial es el mayor interesado en declarar que solo a Él hemos de oírle. Por eso dice la Escritura en el Santo Evangelio según Lucas, capítulo 9, de los versículos 28 al 35, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente.
Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta declaración nos muestra a un Pedro inmaduro en la fe, como también a un creyente en Cristo que necesita la firmeza del carácter de Cristo, expresada a su madre María cuando le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aquí en este relato, la propia voz del Padre Celestial redarguyó a Pedro al decirle: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y yo estoy seguro que el Señor hoy se agradaría de que nosotros podamos escuchar esa voz, así como le dijo el Señor a Pedro: solamente a este que es mi Hijo amado, a él oíd. La declaración de Jesús a su madre, como la declaración de su padre al discípulo Pedro, confirmaron durante el ministerio terrenal de su Hijo su propia declaración: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Como Hijo de Dios, Jesús tiene el poder y la autoridad de Dios, por lo que sus palabras deben ser nuestra verdadera autoridad. El firme carácter de Jesús, número 2, hace que todo se cumpla, llenando las expectativas del que cree. Nos dice la palabra en el versículo 6 y 7. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Él es el único ser que puede llenar nuestras expectativas espirituales y materiales. La Biblia dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El Señor hará que todo se cumpla, llenando las expectativas de nosotros como creyentes, porque Él es la cabeza que siente todas las peticiones de su cuerpo, porque Él fue tentado en todo, y aunque no pecó, Él sabe que nosotros, siendo tentados, aunque pequemos, Él perdonará nuestros pecados y suplirá todas nuestras necesidades, porque Él hará que todo se cumpla. Él hará que se llene tu vida de expectativas grandes, porque en el Señor siempre hay expectativas maravillosas y sus promesas tienen cumplimiento, pero también sacando provecho de las dificultades. El versículo 8 nos dice la palabra del Señor: ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. Nos dice la palabra: era una gran dificultad la que se había presentado en la fiesta de los amigos de su familia, y ante la muerte de su marido José, María se dirigió a su hijo Jesús para que le ayudara a resolver el problema de la escasez. Y aunque Jesús le advirtió respetuosamente a su madre de que su ministerio, lleno de señales, lleno de milagros y de prodigios, todavía no había comenzado, porque eso es lo que él pretendía decirle: mujer, no ha llegado mi hora, se conmovió por los anfitriones, por los invitados y obviamente por la preocupación de María, su señora madre. Qué gran oportunidad para glorificar su nombre era dar por medio de un milagro la provisión que requería la ocasión,
y qué gran provecho sacaría de ello para que el mundo de su época creyera en él. Qué bueno es hoy en día, aunque no haya una fiesta, que sea una fiesta, el motivo de tu enfermedad, el motivo de tu dolor, para que cuando el Señor obre, todos los rostros, incluyendo el tuyo, resplandezca, y entonces podamos ver a Jesús sonreír con los milagros, prodigios y maravillas que Él está interesado en llevar a tu vida, en llenar tus expectativas y sacar el mejor provecho en medio de tus pruebas. El firme carácter de Jesús finalmente nos prueba en lo más inesperado. Nos dice la Sagrada Escritura: el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio. Nos prueba en lo más inesperado, haciéndonos pensar en lo imposible. El milagro de la conversión del agua en vino era un proceso nunca antes visto, por lo cual entonces resultaba, además de asombroso, imposible a la mente y a los ojos de los sirvientes, a los ojos del encargado del banquete y aún entre los mismos invitados. Dios quiere llevarnos a meditar en lo sobrenatural de su carácter para que junto con Él declaremos: ¿habrá algo imposible para Dios? Porque Él mismo lo relata a sus discípulos durante su ministerio terrenal, porque no hay nada imposible para Dios, y no era imposible hacer un milagro, era lo posible hacerlo, y Él quería que todo el mundo creyera. A través de esta situación nos prueban lo más inesperado, motivándonos a disfrutar, es decir, a saborear sus bendiciones. Finalmente nos dice la Escritura en el versículo 10, y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de sus señales, la que hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El mismo Jesús dijo: el diablo no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo diría que ha venido para que disfrutemos, para que saboreemos sus bendiciones, las cuales el diablo nos había arrebatado. En conclusión, la firmeza de todo carácter debe estar basada en la autoridad para exigir lo bueno, como también lo es en obedecer lo bueno, agradable y perfecto de Dios. Si tú quieres tener el firme carácter de Jesús, yo te invito en esta hora a entregar tu vida al Señor. Inclina tu rostro donde estés y di conmigo: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados y te doy gracias por esta palabra. Entiendo, Señor, que tú nos amas y que colmas nuestras expectativas con la plenitud de tu ser. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, porque este es el milagro que yo esperaba que sucediera. Séllame con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.